Dios les bendiga, muy buenos días en esta mañana, hermanos. Estamos aquí de nuevo para compartir la palabra. Estoy contenta, agradecida de volver a estar en esta ocasión aquí para compartir estos estudios bíblicos que hemos estado teniendo. Unas lecciones muy importantes y que si usted nos ha estado siguiendo a través de la escuela dominical desde el inicio, usted se ha dado cuenta de las lecciones que hemos ido teniendo cada semana. Y en esta semana nos toca la lección número 22, que se llama el movimiento de la guerra espiritual. Pero antes de eso vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos das, Señor. Muchas gracias. Gracias porque podemos estar escudriñando tu palabra. Gracias por mis hermanos que están, Señor, listos y atentos para escuchar en esta mañana esta lección, Señor. Te pido bendiciones para ellos, Señor, en este día, Padre amado, que la palabra de Dios llegue al corazón, que tengamos un oído atento, un corazón dispuesto en esta hora, Señor, para recibir la enseñanza de parte de tu Espíritu Santo. También te pido, Señor, que seas tú guardándome, ayudándome y deteniéndome si hay algo en lo cual yo me tengo que detener, Señor. Estoy en tus manos, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Les iba a decir, pueden sentarse. Gloria a Dios, impuestos, ¿verdad? Estar siempre en la iglesia. Muy bien, vamos a estar viendo varias citas. Si usted es de los que trae lápiz y pluma o un libro, un cuaderno, yo le recomiendo que apunte, porque esta lección trae muchísimas citas bíblicas y unas cuantas que yo también encontré. Pero si no, ya sabe que lo puede volver a ver, porque es muy importante esta clase. Pero vamos a leer primeramente los textos base de esta lección que se llama el movimiento de la guerra espiritual. Vamos a ver en Efesios capítulo 6 del 10 al 20. Efesios 6 del 10 al 20. Ahí nos habla de la armadura de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Creo que todos nosotros los cristianos, ¿verdad? Todos hemos leído este pasaje de la armadura que Dios quiere, de la cual nos vistamos diario. ¿Para qué? Para estar luchando, para estar peleando en contra del enemigo, porque la palabra de Dios nos dice, y también resistiéndolo, porque la palabra de Dios ahí nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y vamos a ver Judas, versículo 3 y 17.
Yo en esta tarde en esta hora mi Biblia le quité todo lo que tengo ahí porque voy a estar vuelta y vuelta en todos lados. Judas 3 dice así: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y en el versículo 17, perdón, este es San Juan, no, perdón, tenía que ver San Judas, me equivoqué, perdón. Y eso que traigo lentes. Judas, versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y el versículo 17 nos dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por algo están estos textos ahí como textos bases y vamos a irlos viendo, vamos a ir desglosando esta lección. El movimiento de la guerra espiritual. De antemano yo sé que posiblemente algunos predicadores, algunos pastores, tal vez no vayan a estar de acuerdo con esta clase, pero sobre todo sabemos que es la palabra de Dios y en eso nos estamos basando, en la palabra de Dios. Y vamos a leer la verdad central. Dice: la única fuente autorizada de verdad en cuanto al mundo espiritual es la Biblia. Ella revela que Dios no nos ha provisto el equipo necesario para triunfar sobre cualquier ataque del enemigo y sus huestes. Sabemos que el enemigo es real, conocemos y sabemos de sus huestes, conocemos sus artimañas, pues las conocemos. Y vamos a ver los objetivos. Dice, perdón que es que me encandila la luz y a veces no alcanzo a ver aquí. Dice: adquirir un programa general sobre el movimiento de la guerra espiritual. Evaluar, fíjese, estos son los objetivos. Evaluar los postulados de esta corriente a la luz de la Escritura y hacer uso de los recursos provistos por Dios para hacer frente a las artimañas del enemigo. Estos son los objetivos, hermanos. Que nosotros podamos adquirir un panorama general sobre este movimiento de la guerra espiritual, pero sobre todo que podamos evaluar, dice, los postulados de esta corriente a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura, y hacer uso de los recursos provistos por Dios para hacer frente a las artimañas del enemigo. Amén. Dice aquí en la introducción, dice: sus propios fundadores la llamaron guerra espiritual y la consideraron como una de las doctrinas más importantes de todos los tiempos. Hablan de espíritus territoriales, hacen oraciones bélicas contra los demonios y enseñan sobre la presencia de seres malignos en el cuerpo de los cristianos. El movimiento se promueve a través de predicaciones, conferencias, seminarios y abundante literatura. Lo hemos visto en comerciales, ¿verdad? Los que vemos algún canal cristiano, hemos visto cómo se hacen conferencias, cómo en diferentes lugares hacen invitaciones para ir a estos seminarios, para aprender acerca de la guerra espiritual. Y dice que este desbordado énfasis en lo demoníaco nació a medidas de los años 80. Dice, y ha tenido entre sus principales impulsores a personajes como Peter Wagner, quien fuera profesor del seminario teológico de Fuller, no sé dónde está ese lugar, a Neil T. Anderson, Edward Murphy, Gerardo y Carol Robeson, Cindy Jacobs, Ana Méndez, Héctor Torres, entre otros. Hoy en día, infinidad de cristianos se sienten atraídos por este movimiento y abrazan sus enseñanzas sin evaluarlas adecuadamente.
Conviene pues analizar estas doctrinas a la luz de las Escrituras. Aquí dice, hermanos, que hay infinidad de cristianos que se sienten atraídos. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué a veces no solo los cristianos, aún los que no son cristianos se sienten atraídos? Porque siempre al ser humano nos llama la atención lo sobrenatural. Si estamos viendo, no sé, una película o algún programa y vemos que es algo de suspenso, como que eso a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar. Y siempre al ser humano le ha llamado la atención lo sobrenatural. Por eso es que hay muchas personas, hay muchos cristianos que les ha parecido bien este movimiento de la guerra espiritual. Pero nosotros vamos a estar viendo las doctrinas del movimiento. Una de ellas es cancelar, otra es, cancelar la influencia, los ataques y las posesiones de los ángeles malignos que ejercen sobre los objetos. Las localidades y las personas constituyen la columna vertebral del movimiento de la guerra espiritual. O sea, ¿cuál es? Es que ellos cancelan la influencia de esos ataques y las posesiones de esos ángeles malignos que ejercen sobre objetos, sobre las localidades y las personas, y constituye la columna vertebral del movimiento de la guerra espiritual. Y vamos a estar viendo algunos puntos. Hermanos, yo traigo aquí mucha información y por eso yo les decía que tengan un lápiz por ahí a la mano. El primer punto es doctrinas del movimiento, pero ellos tienen aquí unos incisos. Dice, número 1, transmisión de demonios por tocar objetos. Dice, cualquiera que toque amuletos, talismanes, estatuillas o artesanías turísticas relacionadas con religiones paganas, se expone a opresiones de uno o varios espíritus inmundos. Según los promotores del movimiento, estos contactos dan oportunidad a los demonios de introducirse en los cuerpos sin respetar la fe profesada de sus víctimas, dando a entender que aún los cristianos pueden ser poseídos, porque esté diciendo aquí que le dan la oportunidad a los demonios de introducirse en los cuerpos. Vayamos viendo esto y poner atención. Número 2 dice, ataques de demonios a través de maldiciones verbales. Los conjuros lanzados a alguien por prácticas del espiritismo tienen poderes satánicos y causan un daño mayor si se usan fetiches o rituales. Con esta teoría supersticiosa, ni los creyentes más santos se salvan de quedar bajo este tipo de ataduras e imprecaciones. Sabemos, hermanos, sí sabemos nosotros que hay gente que practica la brujería, hay gente que se dedican ese es su trabajo, predican la brujería y hacen, como dice aquí, fetiches, hacen rituales, y nosotros no ignoramos eso. Pero lo que aquí estamos viendo y nos dan a entender que aún los cristianos pueden ser, vamos a decir, embrujados, que les hagan un daño de brujería. Entonces aquí vamos viendo esto, hermanos, porque miren, yo estaba pensando, y yo le voy a decir algo, hermano, yo tengo muchos años de haber recibido a Cristo Jesús, ya 40 y tantos años, y yo nunca he visto a un cristiano que sea poseído por un demonio. Tal vez ha sido atacado, tal vez ha sido perturbado, pero poseído, no lo he visto yo hasta ahorita. Me ha tocado ver personas que no son cristianas, porque hay ocasiones, ¿verdad?, que sucede en las iglesias cristianas que entra gente nueva y pues nosotros no sabemos qué es lo que ellos han practicado, qué es lo que ellos han vivido, así que nos ha tocado ver manifestaciones, pero ellos aquí nos están dando a entender como que tenemos que andar buscando, tenemos que andar viendo en cualquier persona, a ver si no está endemoniada, a ver a qué lugar, y andar buscando. No, para eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó para hablar del Evangelio, para hablar del amor de Dios, para hablar de la salvación. Entonces vamos a ver algo más, hermanos. Dice aquí que también
Ellos creen en las maldiciones heredadas. Dice, según esta clase de guerra espiritual, son múltiples las formas usadas por Satanás para transferir calamidades de una generación a otra. Por ejemplo, si alguna persona participó en un rito ocultista, es probable que sus hijos, nietos y bisnietos sufran problemas espirituales y emocionales, aunque hayan recibido a Cristo. Asimismo, pueden transmitirse los demonios a los descendientes. Por tal motivo, afirman los defensores de esta doctrina que se requiere liberar a las personas de esas maldiciones. Incluso, dice aquí, sugieren a los padres adoptivos, si algunos padres han adoptado algún hijo o una hija, les sugieren a ellos que para que no vivan bajo el temor y la preocupación de que tal vez ellos traigan alguna maldición en su cuerpo, para que no vivan bajo ese temor y la duda, lleven a sus hijos a un culto de liberación que ahuyente a los seres diabólicos o a cualquier influencia perniciosa. Hay iglesias que tienen días especiales para hacer liberación. Hay iglesias que se dedican a eso. Yo le doy gracias a Dios que en nuestra congregación nosotros no tenemos ningún día especial para liberación. ¿Por qué? Porque eso se da en ocasiones muy a la larga, podemos decir, que alguien llega y sí, si alguien llega necesitado y tiene una manifestación que el enemigo lo está atacando, no lo vamos a dejar ahí, le vamos a decir, pues váyase para que le hagan un exorcismo. No, se ora por esa persona y se ora en el nombre de Jesús, echando fuera todo espíritu que quiere perturbar a esa persona, y se le ordena a ese espíritu inmundo que salga, así como Jesús lo hacía. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. Entonces, vamos a ver también que hablan de los espíritus territoriales. Dice, se afirma que el diablo ha puesto a espíritus malvados en cargos de gran autoridad sobre países, ciudades, aldeas e incontables sitios específicos. Para liberar a las personas que moran en estos lugares, será necesario armar un buen plan de ataque, el cual ayude a obtener una gran cosecha de almas para Dios. ¿Y cuál es ese plan que ellos ejecutan? Dice, el plan a ejecutar incluye varias acciones. El plan a ejecutar sí incluye varias acciones. Se recorre a una cartografía espiritual que permite identificar el cuartel, el nombre y la función del hombre fuerte. ¿Qué es una cartografía? Es donde hacen, y sí, en papel o en cartones o en hojas, hacen unos mapas de las ciudades y de los lugares, de ciudades o aún de países, y donde ellos han identificado que en ese país está dominando el demonio fulano, el X, y bueno, ellos identifican hasta por nombres. Eso se le llama cartografía, son mapas de ciudades, y bueno, no me voy a meter a explicar porque vienen muchas explicaciones que ellos dan en esos mapas, y porque se organizan, es algo que ellos organizan de hacerlo. Ahora, ¿para qué? Dice, para derrotar la función del hombre fuerte. Se llevan a cabo oraciones y cánticos de guerra durante expediciones o caminatas para abatir las fortalezas opositoras. Se realizan actos públicos en los que se confiesen los pecados de la localidad o región. Otros actos simbólicos incluyen verter aceite, vino o sal en los espacios dominados por el maligno. Sus adherentes consideran que han alcanzado la victoria cuando los malos espíritus son atados y expulsados. Luego se declara la llegada de ángeles buenos y se decreta un avivamiento y cuantiosas bendiciones sobre el territorio liberado. Nosotros sabemos, hermanos, que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El aceite en sí no tiene poder,
es símbolo del Espíritu Santo y sí se usa, no siempre, se usa para orar por enfermos, se usa por algún evangelista que va a salir. Aunque no hubiera aceite, de todas maneras, Dios no va a decir, no, pues no le untaron aceite, no va ungido. No, no es así. No debemos de irnos a los extremos, hermanos. Ahora hay algo aquí que a mí me llamó la atención, que dice que esos espíritus malos son atados y expulsados y luego declaran la llegada de ángeles buenos. ¿Por qué no declaran la llegada del poder de Dios a ese lugar y que Él tome el control? Dios es soberano y los ángeles no tienen más poder que Dios. Eso a mí como que dije, ¿cómo que la llegada de ángeles buenos? No. Me llamó la atención, mucho la atención que dijeran que ellos declaran la llegada de ángeles buenos a esas ciudades, a ese territorio, a esa colonia, a esa ciudad, en vez de declarar el poder de Dios. Ahora, no quiere decir que esté yo de acuerdo en todo, porque aquí hay algunos puntos que yo luego voy a hablar con ustedes. Vamos al punto número 2. Dice, la palabra de Dios exige someter a un examen crítico toda enseñanza que servirá de fundamento a otros. Cualquier guerra espiritual fincada en las experiencias subjetivas, en la especulación y las supersticiones, está construida sobre arena movediza. Yo quiero leerles algo antes de entrar ya que entramos a este punto número 2, bases de las doctrinas. Yo encontré algo acerca de esto, de ellos. Un señor llamado Jorge Otis Jr. afirma que el campo de batalla espiritual de la década de los 90 está tornándose cada vez más un lugar sobrenatural. Y él comenta las siguientes observaciones. Dice que las tinieblas espirituales están aumentando y se están convirtiendo en algo más sofisticado. Dicen que hay un patrón geográfico para el mal y la opresión espiritual, y que ellos no comprenden la dimensión espiritual también como suponían. Ay, hermanos, es como si, esto es como si, por ejemplo, vamos a leer, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego salimos con que, bueno, eso creíamos en los 90, pero nos equivocamos. Se me hace que esta dimensión espiritual creo que no estaba tan bien como suponíamos. Hay que escarbarle más. Hermanos, tenemos que poner en tela de juicio tales afirmaciones, porque ellos aún dicen que no es suficiente con reconocer la existencia de fortalezas territoriales, sino examinar lo que ocurrió ayer para encontrar el origen de ellas y cómo fueron establecidas. Porque al final del siglo se van a enfrentar a desafíos en el campo de batalla espiritual que son únicos, tanto en tipo como en magnitud, y que los métodos comunes de discernir y responder a estos desafíos ya no serán suficientes. Pero nosotros los cristianos, hermanos, la iglesia de Cristo, el evangelio, nosotros que conocemos la verdad y la palabra de Dios, nosotros no encontramos una base bíblica para creer que necesitamos un nuevo conocimiento y nuevos métodos para responder a los desafíos espirituales de hoy. El enemigo sigue siendo el mismo y no ha cambiado, y los demonios no se están multiplicando ni adquiriendo más poder. No quiero, hermano, espero que ninguno de nosotros, de los que conocemos al Señor, estemos temerosos y digamos, híjole, el diablo, los demonios se están multiplicando, y híjole, los espíritus inmundos se están atacando. Siguen siendo los mismos, no se están multiplicando. Son los mismos que Dios echó de allá del cielo junto con Satanás, los que envió. Unos están encarcelados y otros están aquí
dando guerra, pero a nosotros que tenemos a Cristo Jesús, nos dice la palabra que es más fuerte el que está dentro que el que está afuera. Nosotros no debemos de tener ningún temor. Así que vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a ver las bases bíblicas forzadas, porque tienen aquí, son como unas 20 citas en las cuales ellos se basan para decir que tienen la razón y que así es. Y vamos a ver algunas de estas bases bíblicas, y dice aquí forzadas. ¿Por qué? Porque le dieron otro enfoque, porque la tergiversaron, y no es nada de lo que nosotros vemos, ni de lo que es a la luz de la palabra. Primero, dice, quienes fomentan las anteriores propuestas siempre dan numerosos pasajes de la Biblia del Señor. Así dejan la impresión de ser enseñanzas respaldadas por Dios. Sin embargo, un análisis cuidadoso de estos textos evidencia que sus interpretaciones distan mucho del significado y la finalidad originales de los autores. En cortas palabras, le cambian el sentido a las escrituras. Citamos aquí algunos de los textos favoritos que acostumbran a encajarlos a la fuerza. Hermanos, son muchos textos y yo entresaqué algunos, unos cuantos, porque nos íbamos a tardar mucho. Y aquí nos dice que ellos hablan de que respecto a atribuirles poderes a ciertos objetos, ellos acuden, yo le voy a dar unas citas en Éxodo 7, del 19 al 20, ahí nos habla cuando Moisés fue con el faraón y el faraón no quería dejar salir al pueblo. Entonces recordamos las plagas, las 10 plagas, y en una de esas plagas dice la Biblia que con la vara de Aarón Moisés tocó el río y se convirtió en sangre. Y todas las fuentes del agua que había ahí, pura sangre y pura sangre. Entonces ellos atribuyen que esa vara de Aarón tenía poder. Y nosotros sabemos que no, ya también vimos que esa misma vara se convirtió en serpiente. Y también demostró cuando esa misma vara que se convirtió en serpiente se comió todas las otras serpientes. Ya sabemos esa historia, hermanos. Entonces ellos atribuyen, aquí está la cita, atribuyen de que esos objetos tienen poder. Y se ponen a pensar de que con los años la vara de Aarón reverdeció. Pero no era porque tenía poder, hermanos. No era porque simplemente reverdeció. ¿Por qué? Porque fue un objeto usado por Dios. Y yo creo que a usted y a mí nos ha tocado que hemos cortado alguna planta o algún árbol. Yo le voy a decir, en mi casa cortamos un cactus grandísimo. Era ya tremendo cómo estaba. Y lo tuvimos que cortar, pero le quedaron troncos. Pues aunque le hayamos cortado troncos, por allá en una partecita empezó a salir un hijito, empezó a crecer. Entonces, no por eso, no porque la vara de Aarón reverdeció, quiere decir que, wow, cuidado, tiene poder, tiene poderes. No, fue un objeto que Dios usó. Ahora también, en 1 Samuel, capítulo 5, del 1 al 7, nos habla cuando los filisteos se llevaron el arca del Señor, y dice que en esta ocasión la pusieron junto a su dios Dagón. Me imagino que era un ídolo muy grande, no lo sé, y la pusieron junto a él, al arca del pacto. Entonces dice que a otro día, cuando ellos entraron a su templo que le tenían a Dagón, dice que encontraron que su ídolo estaba en tierra, o sea, caído, estaba en tierra. Lo volvieron a levantar y lo volvieron a acomodar a un lado del arca del pacto. Y al siguiente día dice que Dagón estaba postrado en tierra y la cabeza y sus 2 palmas, yo no sé si era un mono que estaba así, yo no sé, pero y sus 2 palmas estaban cortadas y que solamente quedó el tronco.
Entonces ellos pues tuvieron miedo, y dice la Biblia que Dios los hirió con tumores en Asdod. Asdod se llamaba esta ciudad, dice, y todo su territorio. Y enviaron el arca a otro lugar, y en cada parte que la enviaban, mientras que no la regresaban a los israelitas, en cada parte que la enviaban sucedían tragedias. Entonces esa cita ellos la tienen aquí y dicen que el arca tenía poder, y que si el arca tenía poder, pues en estos tiempos también hay objetos que tienen poder. Amén. Nosotros sabemos que en el arca se manifestaba el Señor, ahí estaba la gloria de Dios, Dios hablaba con Moisés. Pero cuando ya Dios le dio la orden a Salomón que hiciera el templo, como le hiciera, el rey David quería edificar templo, porque ya para entonces el arca ya no la tenían. El arca, si hubiera sido algo que todavía tenía poder, existiera todavía. El arca fue usada solamente como un medio donde Dios hablaba al pueblo. Fue usada para manifestarse al pueblo. Tan así era que si la tocaban, caían. Tan así era que el que entraba al lugar santísimo donde estaba el arca, el sacerdote, si estaba en pecado, si no se había limpiado, purificado, caía muerto. Por la presencia de Dios, por la santidad de Dios. Pero el arca fue algo que se usó con un propósito. Se usó con un propósito, hermanos. Si todo eso hubiera seguido, el arca todavía existiera, tal vez Cristo ni hubiera venido, porque pues ¿para qué? Hermanos, tenemos que poner mucha atención en muchas cosas, hermanos, y que pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento y sabiduría para entender muchas cosas. También, si usted está apuntando ahí, ya leímos Éxodo 7 del 19 al 20, está Primera de Samuel 4 al 7, capítulo 4 versículo 7, Primera de Samuel capítulo 5 del 1 al 7, si es que usted está apuntando, Primera de Samuel 6 del 19 al 20. Y vamos a leer también Segunda de Reyes 2:8. Dice, si usted se acuerda, hermanos, no apunté todo el versículo, pero ahí apunté de lo que se trata. En Segunda de Reyes 2:8 es cuando Dios ya le había dicho a Elías que iba a ser arrebatado. Y Eliseo no lo dejaba. Eliseo sabía, Eliseo era el siervo de Elías, y Eliseo lo sabía y Eliseo no lo dejaba, porque él quería estar ahí, quería ver. ¿Por qué? Porque Elías le dijo, si tú ves cuando yo sea arrebatado, tendrás lo que tú quieres. Y Eliseo quería una doble porción del espíritu que tenía, de la unción que tenía Elías. Y aquí en esta parte es donde ya van hacia el Jordán, y al cruzar el Jordán, pues enseguida él fue elevado. Pero dice aquí que antes de cruzar, Elías se quita su manto y lo dobla, y con su manto golpea las aguas y se abren. Y ellos pasan. Entonces también ellos ponen esto aquí diciendo que el manto de Elías tenía poder, dándonos a entender que hay muchas cosas que tienen poder. Entonces, vamos a ver también en Hechos, capítulo 19, del 11 al 12, nos habla que Dios hacía milagros por medio de Pablo. Y dice que hasta los paños y los delantales de él eran llevados a los enfermos y sanaban. ¿Entiende, hermano? Y sanaban. Pues yo le voy a decir que sí hay iglesias que creen en esos pañuelitos. Yo no los critico, son sus creencias. Creen en esos pañuelitos orados, ungidos, y los llevan y se los ponen enfermos. En una ocasión a mi madre le llevaron un pañuelito. Mi madre estaba grave en el hospital con cáncer. Mi madre murió. El pañuelito
pues sí, estaba orado, lo habían ungido tal vez con aceite, pero la voluntad de Dios era recoger a mi madre, no sanarla. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que muchas veces, hay gente que se deja llevar por esto, ¿verdad? En la iglesia popular tienen el agua, que le llaman agua bendita, y la gente está acostumbrada a usarla al entrar o al salir, pero son solamente símbolos o objetos que no tienen ningún poder. Todos nosotros como cristianos, la mayoría de nosotros tenemos aceite en nuestro hogar, aceite de oliva, que nosotros hemos orado, o en ocasiones nuestro pastor ora por ese aceite para que sea exclusivamente para usarlo, para orar por algún enfermo, para orar por alguna necesidad muy apremiante. Pero sabemos que ese aceite solito no tiene ningún poder, es la oración, es la fe, hermanos, es la fe y la oración. Entonces yo quiero continuar, hermanos, porque no sé cuánto rato vayamos a durar. Ya vimos Hechos 19 del 11 al 12 y dice, en cuanto a las palabras de mala suerte, ellos usan también Proverbios 12:13 y Proverbios 18 del 20 al 21. Eso no lo vamos a leer. También sobre la transferencia de tragedias y demonios a los descendientes, señalan Éxodo 20:5. Y ese sí lo vamos a leer. Éxodo 20:5. Es un texto muy conocido, es cuando estaba el Señor dando los 10 mandamientos. Y mire lo que dice, hablando de las imágenes. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y vamos a ver ahí mismo, pero vamos a ver en el capítulo 34 de Éxodo, Éxodo 34:7, mire lo que dice. Dice, está hablando de Dios, de Jehová, dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí yo quiero detenerme, hermanos, aquí yo quiero detenerme, y quiero explicarles qué significa eso de que visita, porque él aquí en ninguna parte dice que maldice a los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Él no dice nada de eso. Simplemente dice que visita la maldad, que visita la maldad. Y yo busqué qué significaba la palabra visitar en la Biblia. En hebreo tiene un sentido básico que es preocuparse por. Quiere decir estar pendiente de. Y hay una cita, Salmo 8:4. Quiere decir tomarlo en cuenta, Job 7:17. Quiere decir también que Dios visita la tierra y la riega, Salmo 65:9. Y muchas veces este mismo verbo hebreo significa visitar para salvar, en Éxodo 3:16 y capítulo 4, versículo 31. Y también significa visitar para castigar, Isaías 13:11, Jeremías 5:9 y versículo 29. Es lo que significa la palabra visitar, que él visitaría la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver también por qué. Yo tengo aquí mis hojas, número 1, número 2. Vamos antes de ver el por qué, yo quiero que leamos otra cita. Jeremías capítulo 7, versículo 18. Jeremías 7:18.
Vamos a leer, hermano, qué dice. Este sí que es un estudio, ¿eh? Este sí que es un estudio bíblico. Jeremías, capítulo 7, versículo 18. Me hubiera gustado estar sentada en un escritorio, porque esto está precioso. A mí la palabra de Dios la saboreo, me encanta. Jeremías 7, 18, miren lo que dice. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Fíjese lo que está hablando. Está hablando de una familia. Está hablando de lo que esta familia o lo que muchas familias hacían o hacen en estos tiempos. Los hijos hacen, como dice ahí, recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quién? Dice ahí, a la reina del cielo, para adorar a sus ídolos, para adorar a sus dioses. Y cómo los padres envuelven a los hijos en sus actividades. Entonces, y de tarea, hermano, yo le quiero dejar a usted que lea en su casa, apúntelo, Jeremías 44, léalo todo, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, léalo todo. Ahí habla de la familia esta para provocar a Dios a ira. Entonces, por ejemplo, si nosotros llevamos a un joven o cualquier persona, va con un psicólogo, el psicólogo por lo regular le pone, haz un dibujito, dibújame tu familia o algo así, ¿no? Y luego le empieza a preguntar de sus padres, de su niñez, cómo vivió, dónde vivieron, qué practicaban, qué hacían. Este psicólogo se quiere informar desde la niñez de ese niño o de esa persona, quiere informarse para saber por qué esa persona está sufriendo esos problemas o lo que tiene. ¿Por qué? Porque si se crió en un hogar donde había drogadicción, pues lo más seguro es que ese niño crezca, ese joven o esa joven crezca, y pues en la casa hay drogas, se le hace muy fácil también hacerlo. También si sus padres son ladrones, hay muchos padres, hermanos, yo he conocido familias que los padres roban y mandan a sus hijos a robar. Los mandan a robar, ¿y qué trajiste? Déjame ver. Y ellos están, los padres, eso es lo que los padres les están enseñando. Entonces esas son las herencias, las generaciones futuras de estos padres, de estas familias, y son muchas más que yo pudiera hablar, pero no quiero durar 2-3 horas, hermanos. Pero eso es lo que los van aprendiendo. Si en un hogar el padre o la madre es una alcohólica y tiene siempre ahí alcohol en su casa a la mano, también lo conozco yo eso. Los hijos se han convertido en alcohólicos. Entonces, no es porque sea como nosotros creemos o como ellos dicen que es una maldición, porque Dios ahí en la Biblia no dice, dijo que visitaría la maldad, no que serían maldecidos, no que serían maldecidos los hijos ni las descendencias. Y si usted ve también ahí en la Biblia donde están las bendiciones y las maldiciones, las bendiciones si obedecieres la palabra de Dios, y las bendiciones cuando Dios les estaba hablando, cuando ya entraran a la tierra prometida, les estaba ya diciendo, si hacen esto y esto, así, y si no lo hacen, así y así. Pero en ninguna parte ahí dice que maldeciría a sus generaciones. Busque, hermano, y lea todo eso. Yo no quise ya buscar mucho, dije, me voy a hacer aquí, voy a estar batallando con las hojas y se nos va a hacer tarde. Pero luego yo le voy a dar unas citas bíblicas donde hablan acerca de la herencia de nuestros hijos, donde nos hablan de que en realidad nosotros no traemos el pecado de nuestros padres ni de nuestras generaciones. Y yo le voy a confesar, es algo que yo creía hace muchos años.
¿Por qué? Porque lo oímos, porque a veces algún predicador lo dice, porque compramos algún libro y ahí lo dice, y nosotros pues nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque ahí lo vemos en la Biblia, pero no vemos el contexto, no buscamos a ver, ¿cómo está esto? ¿Me entienden, hermanos? La importancia de escudriñar bien la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, no nomás decir, a ver, no. Ayúdame, Señor, necesito esta respuesta, quiero encontrar la verdad de esto. Y yo luego le voy a leer porque no quiero hacer que se nos haga muy tarde. Luego voy a leerle más acerca de eso de los hijos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Vamos a ver también, vamos a continuar. Dice que también sobre la transferencia de tragedias y demonios a los descendientes señalan, ya leímos Éxodo 25 y también capítulo 34, 7, señalan Jueces 9, 22 al 25, Primera de Samuel, se lo estoy diciendo para que usted sí está apuntando, Primera de Samuel 16, 14, Primera de Reyes 22, 21 al 23, Isaías 24, del versículo 21 al 22, y Jeremías 7, capítulo 7, 18. Y lo vamos a leer. Bueno, fue el que leímos. Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego. Ahí estamos viendo lo que la familia hacía. Hace las familias, ¿sabes? En una familia, por lo regular las familias, los hijos están involucrados en lo que hacen. Si es una familia cristiana, de las familias que oran, de las familias que tienen, vamos a decir, un horario donde se reúnen. Hay familias que se reúnen, hermanos, que tienen un horario a que a tales horas, todos aquí en la casa, vamos a orar. Poquito, no sé, media hora, una hora y conviven, pero oran juntos. Ahí los niños van aprendiendo esto. Es de esperarse que ellos acudan a la oración en una necesidad, en vez de acudir a otros medios y en vez de andar pensando, será por esto, será por lo otro. ¿Me entiende, hermano? Vamos a continuar. Aquí leyendo, dice también que la doctrina de los espíritus territoriales y las oraciones de guerra para expulsarlos haya un aparente sustento en Daniel, capítulo 10, del 13 al 14. Esa es la cita donde habla de que al ángel, que Daniel estuvo orando y no recibía la oración, viene un ángel y le dice que se le había opuesto el príncipe de Persia y, perdón, también está versículo 20 al 21 en Daniel, está en Ezequiel 28, del 18 al 19, donde nos habla cuando Luzbel se rebeló contra Dios y fue lanzado al fuego con todos sus seguidores, con todos los que estaban con él. Y también vemos Hechos 19, versículo 19. Vamos a leer qué dice ahí, hermanos, en Hechos 19, versículo 19. Hechos 19, versículo 19. Bueno, desde un poquitito más arriba, hermanos, dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva. ¿Quién era este Esceva? Era un judío, jefe de los sacerdotes, que también hacían esto. Fíjense, los hijos de este hombre, que era jefe de los sacerdotes, también lo hacían. Dice, pero yo creo que ese sacerdote daba mal testimonio, ese Esceva. Yo creo que él también, porque todos los que hacían exorcismo era por dinero, no era gratis, era por dinero. Y pues tal vez a él le gustaba que, ay, mijo, ahora ¿cuántos te echaste fuera? ¿A cuántos exorcizaste? Pues dame dinero. Porque ahí mencionan al padre, por algo lo mencionan. ¿Y quién era este padre? Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que hicieron enseguida? Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y en el 19, miren lo que hicieron. Así muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata. Ya quisiera yo una pieza de plata, porque no eran así unas cositas chiquitas, eran piezas de plata. De todos los libros que tenían de magia. Ahí podemos ver que aún en esos tiempos, en el libro de los Hechos, todavía se hacían estas cosas. Y hasta la fecha, pues todavía hay gente que va a lugares a decirles, oiga, hágame una limpia, o ¿por qué me pasa esto? Cualquier persona, hermano, o cualquier cristiano que diga, ay, tengo muchos problemas, siempre voy a ver qué me dice alguien de esas personas, de seguro que le va a decir que le hicieron un daño, que está embrujado, que esto. No, nunca le van a decir, no váyase para su casa, no pasa nada, nunca. Ni se le ocurra, hermano o hermana, querer hacer eso. Ir a consultar con alguien así. Consulte con el Señor. Consulte en la oración y consulte aquí, hermano. Vamos a continuar. Vamos a seguir, hermanos. Ya leímos la mayoría de estos textos. En Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra huestes, contra carne y sangre, es la cita base que leímos. Entonces también vemos que ellos tienen otras bases extraordinarias en las cuales se basan, y dice que tienen bases de los testimonios observados en las experiencias de liberaciones, de los mismos espíritus inmundos, que algunos piensan que es posible dialogar con demonios durante las sesiones de liberación, y afirman incluso que es posible forzar a los espíritus a revelar información que después servirá para ganar otras batallas espirituales. Y ahí es donde también digo yo, ¿cómo? El mismo enemigo te va a decir cómo hacerle para ganar una batalla espiritual. Pues como que eso está así medio dudoso. Y también otro dice que de los practicantes de otras religiones también. Estos les comunican verdades sobre sus dioses orientales, sobre los fantasmas indoeuropeos o espíritus americanos de las tinieblas. También dice que de las investigaciones profundas de alguna cultura y la religión en naciones, en ciudades, barrios o ejidos, y creen que esta es una forma clara de desenmascarar al enemigo. Y también de las revelaciones personales que les ayudan a detectar a los principados territoriales y les indican cómo vencer al enemigo. Dígame usted, esto es algo que no se puede creer. ¿Cómo puede un espíritu malo, un espíritu inmundo, decirle a usted cómo puede vencer al enemigo? No, es algo ilógico, algo que ¿cómo? Si ellos nos odian, están en contra de la humanidad, ellos odian a la creación de Dios, y a los cristianos pues más todavía. Y yo le quiero decir algo, aquí viene una pregunta. Dice, ¿cuáles de las bases no apoyadas en la Biblia suenan más engañosas? ¿Por qué serán tan atractivas para algunas personas? Porque la mayoría de las personas le llama la atención lo sobrenatural. Le llama mucho la atención lo sobrenatural. Quiere saber. A los jóvenes, a jovencitos, jovencitas, quieren saber. Y ahí hay mucho peligro porque se meten a veces en cosas muy dañinas de parte del enemigo. Ahora, yo quiero decirles algo que yo leí, hermanos, lo leí de un hombre cristiano, él todavía vive, de esos que cuando predican se llenan los estadios, de los que oran desde aquí, todos se caen. Y ese hombre escribió, no sé, en un libro, le hicieron una entrevista, y él dijo, también pensando en los poderes, él dijo que él tenía ganas de ir
a donde está la tumba de Kathryn Kuhlman, una mujer de aquellos años, creo que toda, yo recuerdo que una vez la vi en la televisión cuando yo todavía ni entendía el inglés. Yo creo que yo tenía como 12 o 13 años, una mujer que yo he leído libros de ella, cómo Dios hacía milagros a través de ella, y que él tenía deseos de ir y acostarse donde está la tumba de ella para recibir esa unción, porque muchas de esas personas van y se acuestan en las tumbas de grandes hombres de la fe, de grandes hombres que fueron usados por Dios, y dice que cuando se levantan reciben una revelación y una unción súper especial. Y ahí dije, ¿qué? ¿Cómo? Si la persona, por más ungida que sea, cuando muere, su cuerpo es lo que queda allí, el Espíritu Santo se va, la persona ya no está ahí. ¿Cuál unción va a estar ahí en una tumba, hermano? No, pero este hombre sí me llamó la atención. Dije, ¿qué? Mencionaron 2 lugares a donde él quiere ir y postrarse allí para recibir más unción. ¿Por qué? Para recibir más poder, para que lo vean más. No sé, en realidad no sé, pero a veces hay grandes predicadores, hermanos, y discúlpeme y perdóneme si usted es uno de los que me está viendo, que necesita de veras meterse con Dios y ver las verdades de la palabra, ver las verdades de la palabra. Vamos al punto número 2. En Efesios 6:12, Pablo habla de un lenguaje apocalíptico de fuerzas dominadas. Ya ven que en Apocalipsis nos habla de esas fuerzas dominadoras de este mundo oscuro que incitan a los creyentes a fallarles al Señor y a su iglesia. Pero el apóstol no es pesimista, pues además contempla a los cristianos armados, prevenidos y firmes ante los embates del mal, Entonces vamos a ver un punto número 1 que trae aquí, que dice discernir los extravíos. El creyente sabio, que conoce muy bien su Biblia, solo con oír las ideologías construidas sobre bases extrañas, inmediatamente podrá notar las equivocaciones doctrinales y la gran cantidad de peligros que saltan a la vista. Entre errores de este movimiento podemos observar los siguientes. Inciso A, presentan esta guerra espiritual de alto vuelo como la llave de la gran comisión de la iglesia. Ya saben cuál es la gran comisión: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero para ellos esto es como algo más grande. Ellos se dedican a eso, más que ir a evangelizar, más que hablar del pecado y del perdón. Ellos quieren pelear con los demonios. Dice que para que la gente sea libre, y sí, luego se acerquen al Señor. Pero para ellos, como dice aquí, esta guerra espiritual es de alto vuelo, como la llave de la gran comisión de la iglesia, y sus representantes ponen en acción todas sus estrategias de ataque para desalojar al enemigo, y declaran que cientos y miles de almas de su contorno responderán a la fe de Cristo. Lo declaran, ¿verdad? Decir yo declaro, yo no sé si lo declaran en el nombre de Jesús, no lo sé. Inciso B dice, llevan la fe a extremos inimaginables. Muchas de las experiencias vividas y las interpretaciones de la Biblia rayan en lo fantasioso y lo irracional. Sus dogmas y prácticas sugeridas conducen muchas veces al fanatismo. C. Mezclan ideologías paganas con el Evangelio del Señor. En ningún modo podemos decir que hablar a los demonios o pedir información a los curanderos o animistas, a los que creen en las ánimas y los espantos y eso, para saber cómo ganar la guerra espiritual. Ninguna parte vemos que en la Biblia dice que eso forma parte de la enseñanza de Jesús o de los apóstoles. ¿Dónde? Inciso D, echan la culpa a Satanás por los pecados cometidos. Muchos de ellos creen que las personas pecan no por voluntad propia, sino debido a una maldición antigua.
tienen muy arraigada la idea de que los demonios son verdaderos responsables de las fatalidades y las enfermedades que les sobrevienen. Inciso E, demeritan la obra salvadora de Cristo. Al aceptar todos esos conceptos, echan por tierra la eficacia de la sangre de Jesús, se niega la verdadera libertad en Cristo y se vive en un constante temor, ya que los espíritus malignos siguen oprimiendo y poseyendo al cristiano a placer. Demeritan, dice aquí, la sangre de Jesús, o sea, la hacen menos, como que no vale tanto. Vale más echar fuera demonios, vale más ir a hacer liberación. Es lo que están dando a entender, lo que están haciendo. Dice, al privilegiar sus enseñanzas de forma verdadera, del verdadero evangelio de la gracia, porque al privilegiar sus enseñanzas se deforma el verdadero evangelio de la gracia, porque el sacrificio del Redentor lo vuelven incompleto o insuficiente. Es como que dices tú, bueno, entonces Cristo murió en la cruz y la Biblia dice, y aquí tengo yo unas citas que le voy a leer, no me voy a ir hasta terminar estas citas, para que usted se sienta seguro, confiado de que Dios está con usted y no hay nada que temer. Yo quiero leerle, vamos a ver, yo le quiero leer algo más. Dice la Biblia en 2 de Corintios 5:21, nos habla de Jesús, dice, el que no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que Jesucristo quita el castigo por los pecados de aquellos que vienen a él. Y vamos a leer, yo quiero leerle, hermano, Dios mío santo, tengo muchas cosas aquí. Yo le quiero leer acerca de, antes de continuar, yo le quiero leer acerca de las generaciones y de los padres y que, ¿verdad? Lo que nosotros hemos a veces creído algunos que la maldición de las generaciones y maldiciones generacionales. Yo quiero leerle algunas citas para que veamos qué es lo que dice la palabra de Dios sobre esto, para que podamos entender un poquito más. Vamos a ver en el libro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18, hermanos, vamos a ver. Ezequiel, capítulo 18. Si usted lo quiere leer en su casa, todo lo puede leer, pero vamos a ver solamente unos textos del 1 al 5. Arriba del capítulo dice, el alma que pecare morirá. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán? Fíjese bien, este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. De ahí se toman muchos de estas personas para decir que ahí están las herencias de lo que hicieron los padres generacionales. Pero mire ahí lo que dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ésta morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. De ahí nos vamos al versículo 9. Dice, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová. Léalo todo en su casa, hermano. Y luego del 17 al 20 dice, apártese su mano del pobre. Está ahí hablando de cómo las personas, ¿verdad?, puede pecar y las cosas buenas y malas, pero aquí dice, si se apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia.
guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Y el alma que pecare esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Gloria a Dios. Nosotros no llevamos el pecado de nuestros padres ni nuestros antepasados. Cada quien va a dar cuentas a Dios por su pecado. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7 del versículo 9 al 10. Mire lo que dice. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, gloria a Dios, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Fíjese bien, hermanos, Dios, hay un pecado que Dios no soporta y esa es la idolatría. La idolatría. Eso era lo que hacía el pueblo, se iba tras otros dioses, se olvidaban de Dios, y hay unas partes donde dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que mejor le parecía, pero dice aquí entonces que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Eso quiere decir siempre, por siempre. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndole. Para él, si una persona es idólatra, ¿qué quiere decir? Que aborrece a Dios, que no quiere obedecer a Dios, que prefiere estar hablándole a un ídolo mudo que estar hablando con Dios, que viendo su palabra. Por eso él a esas personas les llama que me odian. Por eso dice que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndole, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Y vamos a leer el capítulo 24, de ahí mismo, hermanos, versículo 16. No sé qué razón, pero no. Dice, los padres, lo tengo subrayado, no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Gloria a Dios. Lo que hayan hecho nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tíos, cada uno dio cuentas a Dios y va a dar cuentas en el día del juicio, igual nosotros. Entonces, quiero leerles, ahora sí, explicación de la hoja número 3, porque tengo un montón de hojas aquí. En Éxodo 25, donde vimos de que él visitaba la maldad sobre la segunda, tercera y cuarta generación, nos está diciendo que los pecados del hombre pueden repercutir en generaciones posteriores. Dios estaba diciéndole a los israelitas que sus hijos sentirían el impacto de la generación de sus padres como una consecuencia natural y su desobediencia y odio a Dios. Los hijos crecían en tal ambiente y de igual modo practicarían la idolatría, cayendo así en el patrón establecido de desobediencia. Y el efecto de una generación desobediente, que fue plantar la maldad tan profundamente que tomó varias generaciones para revertirla. ¿Cuántas generaciones? ¿Cuándo y cómo? Un hombre llevó los pecados de otros y pagó el castigo por ellos, para que los pecadores sean justos y puros ante los ojos de Dios, y ese hombre es Jesucristo. Es Jesucristo, hermanos. Y también quiero leerles, ay, gloria a Dios. Vamos a ver, ya voy a poner estas aparte para ya no batallar. Vamos a leer también, hermanos, antes de ir terminando, quiero leerles también en el Salmo 56:9. Dice que serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare, esto sé que Dios está por mí. Estas son promesas. Es algo para que usted se sienta seguro, para que usted no esté pensando que está cargando los pecados de atrás, de sus familiares, de sus parientes, de sus abuelos, bisabuelos y gente que no conoció de su familia. Voy a volverlo a leer. Dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare,
Esto sé que Dios está por mí. En Romanos 8, 31 al 39 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En primera de Juan 4, 4 dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Corintios 3, 16 dice que somos templo del Espíritu Santo. Usted y yo que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos templo del Espíritu Santo y ningún demonio puede venir a poseernos porque tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo y debemos de ser fieles al Señor, fieles al Señor. En Colosenses 2, 14 y 15, aquí nos habla de Jesús cuando Él murió en la cruz, dice, anulando los decretos del acta que estaban en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A esos principados y a esas potestades y esos decretos que estaban en contra de nosotros, que nos era contraria, como dice ahí, Él la quitó cuando Él murió en la cruz. Y Él, como dice aquí, que estas potestades y principados los exhibió públicamente. Tal vez nadie los vio porque son espíritu, pero Dios los vio, el Padre los vio, los demás los vieron, y yo me los imagino todos, híjole, una revuelta cuando vieron que Cristo Jesús murió en la cruz, y más otra revuelta cuando vieron que resucitó. En Mateo capítulo 4, hermano, vemos la tentación de Jesús en el desierto. ¿Cómo venció Él a Satanás, hermanos? Dice la palabra de Dios que fueron 3 tentaciones, pero Él cada una de ellas le decía, escrito está, escrito está. ¿Y qué le dijo? Vete, Satanás. No tuvo que hacer nada más que decirle la palabra, con la palabra lo venció y le ordenó y le dijo, vete, Satanás. No tenemos que estar haciendo grandes, ¿cómo se dice? Grandes movimientos y grandes cosas para demostrar que tenemos el poder de Dios, hermanos. Vamos a continuar, ya me lo terminamos. Por aquí tengo yo algo que quería decir, el número 5, aquí. Vamos a continuar, ya tenemos yo creo que unos 10 minutitos más. Dice, estamos en el punto número 3, desafíos del movimiento. Vimos para discernir los extravíos y vemos aprovechar ahora los recursos divinos contra las acechanzas del diablo. En la Escritura se expresa bien claro que la vida cristiana incluye una batalla sin tregua. Ya lo sabemos, hermanos. Peleamos contra los propios deseos pecaminosos, los valores anticristianos que se promueven en el mundo, los errores doctrinales y también contra los seres sobrenaturales bajo el mando del diablo. Y vamos a leer Romanos 13:2. Aquí estas citas sí quiero que las leamos, hermanos, también. Vamos a leer qué dice Romanos 13, versículo 2. Son citas que no las sabemos casi de memoria, pero para que usted las apunte, dice Romanos 13, 12. Bueno, desde el 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué debemos hacer? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué dice? Que desechemos las obras de las tinieblas y ¿qué? Y nos vistamos de las armas de la luz. ¿Quién es la luz? Ay, estoy esperando que me contesten. Cristo Jesús es la luz. Dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. Vamos a ver otra cita en Primera de Tesalonicenses 2:18.
Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, está hablando el apóstol Pablo, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Sí entendemos y sí conocemos sus maquinaciones, sí las conocemos, pero la Biblia, Dios nos dio, proveyó para nosotros algo para poder nosotros estar, como dice, habla de los dardos de fuego del maligno, para nosotros estar deteniendo esos dardos de fuego del maligno. Vamos a continuar. En Santiago 4:7 es otra cita muy conocida donde dice, resistíos pues al diablo, y bueno, vamos a buscarlo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Miren, Jesús lo resistió con la palabra. ¿Usted con qué lo va a resistir? ¿Con qué lo resistimos nosotros? Con la palabra. Y reconociendo que es Él el enemigo, el que nos está queriendo perturbar. Así que dice que, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Someternos a Dios. Porque si no estamos sometidos a Dios, no lo vamos a resistir. No vamos a estar fuertes. Entonces dice, por eso dice que someteos pues a Dios. Primero sométete a Dios y resistid al diablo. Si tú lo resistes, se va. Y es verdad, sí se va. Se va. Y vuelve después, pero lo volvemos a resistir en el nombre de Jesús. Y vamos a leer también primera de Pedro, capítulo 11. No, perdón. Primera de Pedro 2, no capítulo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Todos esos deseos mundanos y carnales. ¿Quién nos trae todos esos deseos? El enemigo. El enemigo pone a nuestra vista muchas cosas que nos llaman la atención. ¿Para qué? Para desenfocarnos de nuestra mirada en el Señor, para robarnos esa bendición del Señor. Pero por eso dice que dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma, Y en el capítulo 5:8 también de Primera de Pedro, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. No quiere decir, no estén borrachos. No, sed sobrios es que estés bien listo. Que conozcas la palabra. Que aprendas, que aprendas a escuchar al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo te está indicando algo está mal. Esto está mal. Gracias a Dios porque el Espíritu Santo, hermano, nos indica, nos enseña cuando el enemigo está queriendo acechar, no solamente en nuestra vida, sino aún en nuestra familia. Amén. Entonces por eso dice que él anda como león rugiente, pero pues mirando a quién devorar. ¿A quién? Al que no está sobrio y al que no está velando, al que no está atento. No quiere decir sobrio de que porque está tomado, sino listos, alertas, hermanos. Y vamos a leer otra, Primera de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si nosotros hemos entendido, bien hemos entendido quién es el verdadero, quién es el que está con nosotros, nosotros no vamos a sucumbir, no vamos a caer en las artimañas de Satanás y ni vamos a caer en diferentes doctrinas, hermanos. No vamos a caer ni vamos a claudicar. Y por último vamos a leer en 2 de Corintios 2:11.
Bueno, digo por último, pero Segunda de Corintios 2:11 dice, bueno, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos, hermanos. No estamos diciendo nosotros que Satanás no existe. Sí existe, pero él no es todo poder. Él no es todo poder. El Todopoderoso es Jehová de los ejércitos. Y no ignoramos sus maquinaciones y sus mentiras ni sus acechanzas. Por eso dice aquí, bueno, el 10 dice, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. O sea, aquí nos estaba hablando del perdón, Amén. Entonces, vamos a continuar. Dice, asimismo sabemos que es justamente en la carta a los Efesios donde el apóstol Pablo describe a Satanás dirigiendo un ejército bien estructurado y aguerrido y perverso. Ahí lo vemos en Efesios 2, lo que ya leímos en un principio del 2 al 3, donde habla de sus huestes y donde habla de espíritus malignos y todo. Dice, allí también plantea a la comunidad cristiana que para hacer frente a los engaños de Satanás, los creyentes debemos acudir a Dios buscando su fortaleza y aprovechar de la mejor manera las defensas que Él pone a nuestro alcance, tales como la verdad, la justicia, la disposición para anunciar el evangelio de la paz, la fe y la palabra del Señor. Estas armas nos equipan para la victoria, aun cuando la batalla recrudezca. Nuestra responsabilidad es tomar la armadura, ya que es la única que Dios ha provisto para nosotros. Y a veces la tenemos así como que por un lado, hermanos. Al final, Saulo apremia a la iglesia entera comprometiéndolos a vivir fuertes y firmes en el Señor, valiéndonos además de que de la oración continua, solidaria e impulsada por el Espíritu Santo. Y quiero leer por último algo que aquí tengo en la página número 4, es eso que les tuve que poner, les tuve que poner números aquí a mis hojas para no perderme. Dice aquí, bueno, ya la perdí. Aquí viene una pregunta, dice, ¿qué representa para nosotros cada parte de la armadura de Dios? ¿Qué representa? Aquí nos está diciendo lo que representa cada una. Nos representa la verdad, la justicia, la disposición para enunciar el evangelio de la paz, representa la fe y representa la palabra del Señor. Esas son nuestras armas. Y como conclusión, queda muy claro que las enseñanzas del movimiento de la guerra espiritual no armonizan con lo enseñado por Cristo y sus apóstoles. Si quisiera infiltrarse en nuestra iglesia esa manera de entender y abordar la lucha con Satanás, se le debe cuestionar. No importa quiénes sean los que la prediquen o promuevan, nuestra tarea es salvaguardar la sana doctrina. En temas como este siempre será necesario el equilibrio. El creyente cauteloso no necesita buscar nuevas teorías ni revelaciones de misterios para acomodar sus propias experiencias. Como cristianos fundamentados en la palabra, estaremos siempre enfocados en el Dios omnipotente, no en el diablo. No en el diablo. Nosotros no andamos, digo, al menos yo no, y yo creo que ninguno de nosotros, de los que yo conozco, no andamos buscando a ver qué anda ahí. A ver, déjame ver si pasa un endemoniado por ahí para echar fuera el demonio. A ver, déjame ver si anda alguno ahí para hacerle liberación. Vamos al mercadito a ver si alguno vemos ahí para echarle fuera a los demonios. No es así, no debe de ser así. Nosotros tenemos que enfocarnos en el Dios omnipotente, no en el diablo. Hablamos nosotros con el Señor, no con los espíritus malvados. En vez de dirigir nuestra atención hacia las flechas destructoras del maligno,
Orientaremos nuestra vida a Cristo, quien nos fortalece, nos acompaña y nos ayuda a permanecer firmes ante toda adversidad. Y ya para terminar, yo tengo aquí también algo que quería leer al último. Ya la perdí. Bueno, aquí lo tengo. Los métodos que usaron Jesús y sus apóstoles valen para la iglesia de hoy. Nuestra teología no debe de basarse sobre opiniones, sino sobre la base sólida de una buena explicación, exposición e interpretación de la palabra de Dios, hermanos. Espero que este estudio, hermanos, haya sido de bendición, haya sido nos haya hecho entender algunas cosas, hayamos entendido y comprendido, hermanos, algunos de estos temas. Esta lección, como que dice, la tuvimos a vuelo de pájaro, aunque había muchas citas, pero esta clase, esta lección, podíamos darle en 2 o 3 lecciones, hermanos, porque está muy extenso esto. Entonces, le damos muchas gracias al Señor. Yo le doy gracias a Dios por usted. Yo no sé si en esta hora alguna persona que por primera vez puso este programa por internet y por primera vez nos está viendo y está tal vez diciendo, pues estos nomás hablan de los demonios y todo. No, estamos viendo sus artimañas, estamos viendo cómo él odia la creación de Dios, pero Dios envió a su Hijo Jesús para perdonar nuestros pecados. Por eso murió en la cruz, a derramar su sangre para perdón de pecados, para darnos salvación y vida eterna con Él. Escribir nuestro nombre en el libro de la vida eterna. Entonces yo en esta hora, antes de que terminemos, yo quisiera invitarle a usted, amada persona que nos está viendo, a que en este día usted le entregue su corazón a Cristo Jesús. Estamos pasando muchas cosas, estamos pasando cosas, esta enfermedad tremenda que hay, y mucha gente le echa la culpa a una cosa y a otra, y tal vez muchos le echan la culpa a Dios, tal vez muchos le echan la culpa al diablo, tal vez muchos le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa a los doctores. Así somos el ser humano, siempre queremos echarle la culpa a otro, pero en esta hora, usted que me está viendo, quiero decirle que Dios le ama. No sé cuál es tu situación, no sé cuál es en qué estado se encuentra, pero Dios le ama. Y Él es el único que lo puede hacer libre de cualquier atadura. Yo no sé si usted tenga algún vicio, tenga algún problema familiar, yo no sé. Pero lo que sí sé es que Él quiere entrar a su corazón, quiere entrar a su vida y ordenar su vida y sobre todo perdonarle todos sus pecados. Si usted desea en esta tarde recibir a Cristo, yo le invito a que haga esta oración y le diga: Padre Celestial, reconozco que soy pecador y que Cristo Jesús murió en la cruz para darme salvación y vida eterna. Yo me arrepiento de mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Tú dices en tu palabra que estás a la puerta y llamas, y que si alguno oye tu voz y abre la puerta, tú entrarías a él. Señor, en esta hora yo te abro las puertas de mi corazón y yo te invito para que pases y seas tú el rey de mi vida, para que tú me cambies, para que tú me transformes, para que tú me sanes. Ayúdame, Señor, a vivir la vida que a ti te agrada. Señor, en esta hora yo te doy las gracias porque te he abierto las puertas de mi corazón. Yo te doy las gracias porque ahora soy tu hijo y porque ahora tengo acceso a todas tus bendiciones y tus promesas. Y en esta hora, Señor, te doy las gracias porque has escrito mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, te doy gracias.
Gracias por esta lección, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad, por esta bendición, Señor. Gracias. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias por los que nos estuvieron viendo. Gracias, Señor. Allá donde esté cada persona, Señor, envía de tu bendición. Envía, Señor, si hay necesidad de trabajo, Señor, abre las puertas, Señor, de un trabajo. Si hay necesidad de alimento, Señor, envía, Señor, el alimento a ese hogar. Envía, Señor, tus bendiciones. Te damos muchas gracias en esta hora, Señor, y damos por concluido este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.